Hola, muy buen día tengan todos, doctores y compañeros de esta nuestra materia Semiología Médica. Mi nombre es Yeimar García y en esta oportunidad compartiré con ustedes este seminario acerca de la semiología del sistema nervioso, específicamente los temas de afasias y apraxias. Quiero comenzar mi seminario dando un pequeño repaso de lo que es la anatomía y fisiología del sistema nervioso, en específico la que corresponde a mi tema. Entonces, recordemos que el encéfalo, que está encerrado en el cráneo y rodeado por las meninges, es el centro del sistema nervioso. El encéfalo se puede dividir en dos hemisferios cerebrales, los ganglios basales, el diencéfalo, el tronco encefálico y el cerebelo. Los dos hemisferios cerebrales forman la mayor parte del encéfalo y cada hemisferio se puede subdividir en 4 lóbulos principales que reciben su nombre de los huesos del cráneo que los recubren, los cuales son frontal, occipital, parietal y temporal. La superficie cerebral está dividida por cisuras y surcos. Una profunda cisura longitudinal en la línea media separa a los dos hemisferios. Las circunvoluciones o giros están entre los surcos. Acá, en esta imagen, se muestra una vista lateral del hemisferio cerebral izquierdo. En esta otra imagen se muestra una vista medial del hemisferio derecho. Y por último, en esta imagen, se muestra una vista basal de ambos hemisferios cerebrales. El cerebro es responsable de las funciones motoras, sensitivas, asociativas y mentales superiores. A continuación, les mencionaré algunas de las áreas del cerebro que controlan esas funciones. Recordarán el área de Broca, que se localiza en el lóbulo frontal, en la tercera circunvolución. Según el mapa de Brougham, corresponde a las áreas 44 y 45, que son las pars opercularis y triangulares, respectivamente. Las funciones de estas áreas son la formulación verbal, que corresponde a la expresión y comprensión de estructuras sintácticas, y cumple un rol en el procesamiento de verbos. Además, tiene una participación en la planificación y programación motora para la articulación del habla. Esta área está relacionada con procesos de secuenciación. El área de Wernicke, que lo vemos acá en la imagen, está ubicado en el lóbulo temporal izquierdo en la primera circunvolución temporal posterior, específicamente en las áreas de Brougham 22 y 42. Se ha planteado que también formarían parte de esa área la circunvolución supramarginalis y angular, que se pueden ver en la imagen. Las funciones de estas áreas son la comprensión auditiva y el procesamiento de la selección del léxico. La circunvolución supramarginal se localiza en el lóbulo parietal inferior, en las áreas de Brougham 40. Las funciones de esta región son principalmente el procesamiento fonológico y la escritura. La circunvolución angular se localiza en el lóbulo parietal izquierdo y corresponde al área de Brougham número 39, área terciaria que juega un importante rol en la integración multimodal. Esto quiere decir visual, auditiva y táctil, el procesamiento semántico, cálculo, lectura y escritura. El lóbulo temporal. Allí podemos ver la memoria semántica. Se encuentra ubicada en la región lateral de ambos lóbulos temporales. Este está formado por el polo temporal, la segunda circunvolución temporal, la tercera circunvolución temporal y parte de la circunvolución fusiforme. Esto nos diría que existiría una conexión entre estas zonas y la primera circunvolución temporal, que es crucial para el procesamiento léxico-semántico. Este se pone en funcionamiento en la denominación y comprensión de las palabras. Lóbulo de la ínsula. Se ha planteado que esta estructura cumple un rol
en la conversión de los fonemas en información motora para que ésta pueda ser leída en el área de Broca, que es el área premotora. También se ha podido determinar que la ínsula anterior está relacionada con el procesamiento articulatorio complejo como palabras de larga metría y dífonos. Existe una conexión entre la circunvolución supramarginal y la ínsula anterior y de esta hacia la región de Broca. Entonces, la ínsula tendría por función llevar a cabo un procesamiento intermedio entre el lenguaje y el habla. El fascículo longitudinal superior es un tracto dorsal que conecta varias regiones relacionadas con el lenguaje. Está compuesto por 5 componentes y estos tractos están relacionados con las diferentes funciones del lenguaje, como ya lo dije. Estas funciones pueden ser como la fonología, la evocación léxica y la articulación. El fascículo uncinado conecta a la zona temporal anterior con el lóbulo frontal y este tendría una gran participación en lo que es la nominación de nombres propios y comprensión auditiva. El fascículo longitudinal inferior une la región occipital con el lóbulo temporal, justo donde está representada la memoria semántica, y tiene un rol muy importante en la denominación de objetos vivos. Áreas subcorticales. Las bases biológicas del lenguaje no solo se encuentran en la corteza cerebral, hay evidencia de que estructuras subcorticales, tales como el tálamo y los ganglios basales, participan también en el lenguaje. Hemisferio derecho. Este procesa la información de manera sinóptica y no analítica o secuencial como lo suele hacer el hemisferio izquierdo. Este cumple un importante rol en lo que es las habilidades pragmáticas, es decir, un uso del lenguaje en el contexto. El hemisferio derecho contribuye de manera muy significativa a lo que es la expresión y comprensión de los discursos. Otra función también que es muy importante de este hemisferio son la interpretación del lenguaje no literal en un contexto determinado. También la apreciación de la ironía, del humor y el sarcasmo. Identificación de emociones, prosodia y procesamiento semántico. A diferencia de la localización de las funciones verbales en el hemisferio izquierdo, el derecho es más difuso en cuanto a su representación. En esta diapositiva les dejo un cuadro donde pueden encontrar las alteraciones que se pueden observar como consecuencia de lesiones en las áreas y tractos que forman parte del sistema funcional del lenguaje, que fueron varias de las que ya les mencioné anteriormente. Entonces encontrarán de este lado izquierdo las áreas y los tractos y del lado derecho los cuadros clínicos que se pueden presentar si llega a haber alguna lesión en las áreas anteriormente mencionadas. Y bien, una vez expuesto este pequeño recuento anatómico, procederé a adentrarme en lo que es la semiología del sistema nervioso. Desde luego, al tener el primer encuentro con el paciente, lo primero que buscamos es realizar el interrogatorio correspondiente para poder realizar así la historia médica. La historia, como ya lo hemos estudiado anteriormente, es de vital importancia, puesto que esta nos dará una idea más clara de a qué nos estamos enfrentando y nos ayudará, por supuesto, a llegar al diagnóstico. En la evaluación neurológica, la historia es prácticamente la parte más importante. El enfoque general de la historia neurológica es común al de las demás historias, con algunos pequeños agregados que los veremos más adelante. Y aquí tenemos las interrogantes, o mejor dicho, los datos que vamos a recolectar en los pacientes neurológicos, así como en las demás historias que ya hemos realizado anteriormente: edad, sexo, todas aquellas preguntas que ya sabemos formular. La lateralidad, es muy importante la lateralidad en la historia neurológica y ahorita les voy a explicar por qué. Ocupación, preguntas
claramente preguntas de detección neurológica, historia de la enfermedad actual, los antecedentes médicos, antecedentes de drogas, antecedentes familiares, antecedentes sociales, todo esto. El examen neurológico se comienza a hacer muy fácil recolectando la información básica que les mencioné anteriormente, como lo es la edad, el sexo, la ocupación. Si no tienen la ocupación actual, por lo menos averiguar la ocupación anterior que tenía el paciente. La destreza, es decir, la lateralidad, y aquí es cuando les voy a explicar por qué es tan importante la lateralidad en un examen neurológico. Y se debe a que el hemisferio izquierdo contiene el lenguaje de casi todas las personas diestras. Es un 99% de las personas diestras, el hemisferio dominante del lenguaje es el izquierdo. Y también el hemisferio izquierdo es dominante en los zurdos, pero solo en un 70%, en los zurdos y en los ambidiestros. Ahora les hablaré de lo que es las alteraciones del lenguaje. Las anomalías del habla deben considerarse en primer lugar, y es porque estas pueden interferir con la toma de antecedentes y la subsiguiente capacidad para evaluar otros aspectos de función superior y poder así realizar el resto del examen. Las anomalías del habla pueden reflejar anomalías en cualquier parte. Por ejemplo, hay alteraciones con la producción de la voz, que eso sería más difonía, alteraciones con la articulación, la disartria, y alteraciones con la comprensión, pensamiento y búsqueda de palabras, que esas son las afasias. La disfonía, como lo dije hace un momento, es una alteración de la producción de voz y puede reflejar tanto patologías de las cuerdas vocales, como por ejemplo la laringitis, o una anomalía del nervio suministro a través del vago, que es el nervio laringio recurrente. U ocasionalmente también puede ser por una alteración psicológica. ¿Cómo examinar al paciente? Bueno, si el paciente puede dar su nombre y dirección, pero no puede producir un volumen normal de sonido o hablar en un susurro, entonces esto ya es afonía. Así que los pasos a seguir son los siguientes. Primero, pedirle al paciente que tosa. Hay que escuchar muy bien la calidad de esa tos. En segundo, pedirle al paciente que diga un sostenido y notar si se fatiga. Al hacer estas cosas podemos notar varios resultados. Si vemos que la tos es normal, el suministro motor a las cuerdas vocales está intacto. Si notamos que hay disfonía más tos normal, se trata entonces de problemas laringios locales o de una histeria, hablando psicológicamente. 3. Si la tos carece de inicio explosivo o es una tos de estilo bovina, significa que hay parálisis de las cuerdas vocales. Y por último, si la nota del sostenido no se puede sostener y causa una fatiga, entonces hay que considerar la miastenia. La disartria. Anteriormente dije que se debía a alteraciones en la articulación, pero recordemos que la producción de voz requiere de la coordinación de la respiración, las cuerdas vocales, laringe, paladar, lengua y labios. Por lo tanto, la disartria puede reflejar dificultades en diferentes niveles. ¿Cómo examinar al paciente? Bien, si el paciente puede dar su nombre y dirección, pero las palabras no se forman correctamente, muy probablemente tiene disartria. Se procede a hacer lo siguiente. Se le pide al paciente que repita frases muy difíciles, como los trabalenguas. También hay otras frases bastante útiles, como por ejemplo pedirles que digan ferrocarril para comprobar sonidos de la lengua, o
bebé hipopótamo para probar sonidos de los labios. Debemos escuchar con atención el ritmo del discurso, las palabras arrastradas y qué sonidos causan mayor dificultad. Nos encontraremos con que hay distintos tipos de disartria, con ritmo anormal, como por ejemplo la disartria espástica, que es un lenguaje arrastrado, lento y laborioso. El paciente apenas y abre la boca, como si tratara de hablar desde el fondo de la boca. Disartria extrapiramidal. Es un lenguaje monótono, sin ritmo, oraciones repentinas, inicia y de pronto para. Disartria cerebelosa. El paciente arrastra las palabras como si estuviera borracho, con un ritmo desarticulado, a veces con exploración del habla, es decir, que hace igual énfasis en cada sílaba. También están las disartrias con ritmo normal, como por ejemplo la neurona motora inferior, que esta se divide en tres: palatino, lengua y facial. El palatino, el paciente habla nasal, como si estuviera con un muy fuerte resfriado. Lengua. Aquí el paciente habla como muy distorsionado, en especial las letras T, S y D. Cada tipo de disartria está dado por alguna causa en específico. Por ejemplo, la disartria espástica es causa de la parálisis pseudobulbar, que es una enfermedad cerebrovascular difusa, así como también por enfermedades de la neurona motora. La disartria extrapiramidal es una causa muy común de la enfermedad de Parkinson. La disartria cerebelosa tiene varias causas, entre las más comunes: intoxicación por alcohol, esclerosis múltiple, toxicidad por fenitoína y muy raramente por ataxias hereditarias. La disartria de la motoneurona inferior, pues la causa las lesiones de los pares craneales. Entonces, del 10º par craneal a nivel palatino, del 12º par craneal a nivel de la lengua y del 7º par craneal a nivel facial. Me parece importante acotar que algunos pacientes pueden tener más de un tipo de disartria. Por ejemplo, un paciente con esclerosis múltiple puede tener una combinación de disartria cerebelosa y disartria espástica. Ahora sí, hablemos de las afasias. La afasia es una pérdida o deterioro del lenguaje causado por un daño cerebral con integridad de las estructuras neuromusculares formadoras del mismo. Responde a lesiones en el hemisferio dominante, que es el izquierdo en el 99% de los diestros, como ya se los mencioné anteriormente. Y en los zurdos puede ser el hemisferio izquierdo o el derecho, o puede haber una dominancia bilateral. Existen distintos tipos de afasia, que las tenemos acá en este lado. Está la afasia anómica, la afasia de Broca, la afasia de Wernicke, la afasia de conducción, la afasia transcortical motora o sensitiva y la afasia global. Estos distintos tipos de afasia se pueden diferenciar según los conceptos de fluencia, comprensión, nominación, repetición, lectura y escritura. En la fluencia o palabra espontánea, como también se le conoce, vamos a evaluar la palabra para determinar su fluidez, la cantidad de palabras pronunciadas, la capacidad para iniciar la palabra, la presencia de errores espontáneos, las pausas para encontrar palabras, las vacilaciones y la prosodia. La comprensión, le vamos a pedir al paciente que señale objetos que nosotros le vamos a ir nombrando. También que lleve a cabo órdenes de un solo o de múltiples pasos y que responda a preguntas simples y complejas con un sí o un no. En la nominación o denominación
vamos a solicitarle al paciente que nombre objetos. Aquellos que tienen dificultad para nombrarlos muchas veces van a utilizar circunlocuentes. Por ejemplo, van a decir frases como lo que se usa para decir la hora en vez de decir reloj. En la repetición se le pide al paciente que repita frases complejas desde el punto de vista gramatical. Por ejemplo, una frase sin i o ni peros suele ser difícil y compleja para ellos. Y por último, en la lectura y escritura se le pide al paciente que escriba de forma espontánea y que lea en voz alta. Se evalúa la comprensión de la lectura, el deletreado y la escritura en respuesta al dictado. Ahora bien, les hablaré sobre los distintos tipos de afasia un poco más profundo. La afasia anómica es aquella en la que el paciente tiene dificultad para usar las palabras correctas, para describir objetos, los lugares o los eventos. Se debe a una lesión en la corteza temporal izquierda. En el polo temporal se ven afectados los nombres personales, en el lóbulo temporal inferior, animales, y en el lóbulo temporal posterior, las herramientas. También se puede deber a una lesión en el fascículo longitudinal inferior. Los pacientes con afasia de Broca presentan incapacidad para emitir lenguaje con comprensión conservada. Se produce por una lesión en el área de Broca. En este tipo de afasia, el paciente presenta carencia de preposiciones, conjunciones y orden de palabras. Por ejemplo, suelen decir frases como voy casa yo mañana o te mucho yo quiero. Tienen dificultad para la comprensión y la lectura en voz alta en relación con agramatismo. Con ello se puede probar hacer esto. Se les puede decir una frase como la niña besa al niño y luego se les pregunta ¿quién recibió el beso? Es porque en ellos es muy común la parafasia fonológica. Recordemos que la parafasia es la sustitución de una palabra por otra. También presentan mucho el fenómeno de la punta de la lengua, es decir, tienen esa vacilación constante para la emisión de las palabras. Por lo general, los pacientes con afasia de Broca suelen estar muy conscientes del efecto del lenguaje, lo que suele generarles mucha frustración. Este tipo de afasia también se puede encontrar en relación con una hemiparesia derecha debido a la proximidad que hay en la lesión con la franja motora. Recordemos que la lesión es en el área de Broca y más sus áreas vecinas. Las afasias de Wernicke se producen por lesiones en el área de Wernicke o parte posterior de la circunvolución temporal superior o gyrus supramarginalis. Los pacientes con este tipo de afasia no comprenden y a su vez presentan también un aumento de la fluencia, incluso verborrea, con abundantes parafasias. Ellos no son conscientes de su problema lingüístico. Los pacientes con afasia de Wernicke presentan lenguaje con contenido ininteligible debido a la parafasia, tanto fonética como semántica. También presentan circunlocución, neologismos y uso de palabras genéricas, como por ejemplo cosa o eso. El paciente suele carecer de conciencia relativa al defecto que tiene su lenguaje, lo que en ocasiones le causa ira y hostilidad, pero no frustración. Este tipo de afasia también puede estar asociada a la hemianopsia derecha, debido a la gran proximidad de la lesión con la radiación óptica temporal. La afasia de conducción puede deberse o darse con lesiones del fascículo arcuato o arqueado. La comprensión está conservada, pero el paciente presenta dificultad para nominar y repetir, con un lenguaje fluente y abundantes parafasias, o sea que sustituyen las palabras. Se puede presentar por una lesión no solo en el fascículo arcuato, sino también en el gyrus supramarginalis.
Las afasias transcorticales, motora o sensitiva tienen las mismas características que las afasias motoras o sensitivas puras correspondientes, pero se caracterizan por conservar la capacidad de repetición. Se produce por infartos extensos en las zonas de vascularización de las grandes arterias cerebrales. La lesión puede estar dada en las áreas subcorticales. Recuerdan que las mencioné en las áreas que controlan el lenguaje al principio del seminario. También la afasia motora puede deberse a una lesión en las regiones anteriores o superiores al área de Broca, y las afasias las partes más sensitivas en lesiones en las regiones posteriores o inferiores al área de Wernicke. Y por último tenemos la afasia global. Es la forma más grave y frecuente de afasia. Es secundaria a grandes lesiones que afectan las áreas anteriores y posteriores del lenguaje. El pronóstico de recuperación en este tipo de afasia es bastante malo. Y las regiones donde pueden estar la lesión, pues como es una afasia global, es bastante generalizado en las regiones frontal y temporoparietal. ¿Cómo examinar a un paciente con afasia? Primero que nada, las anomalías del habla sabemos que pueden dificultar o impedir la obtención de un historial, de la historia del paciente. De ser así, entonces tomar la historia de familiares o amigos. Luego de esto, establecer si el paciente es diestro o zurdo. Y por último, descubrir el primer idioma del paciente, su idioma natal. Luego de esto, seguimos una serie de pasos que nos van a ayudar a evaluar al paciente. Primero que nada, la evaluación de la comprensión. Aquí vamos a hacerle al paciente preguntas muy sencillas, como por ejemplo, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su dirección? O ¿cuál es su trabajo? O en su defecto, ¿cuál era su trabajo? Que nos explique exactamente qué es lo que hace, de dónde es. Si el paciente parece no entender, entonces hay que repetir más fuerte. Luego de esto pasamos a la prueba de comprensión. Aquí hacemos preguntas que tengan respuestas de sí o no. Por ejemplo, tomamos un objeto, el que sea, y le preguntamos al paciente, ¿es esto un bolígrafo? Y luego, con un bolígrafo propiamente dicho, volvemos a repetir la misma pregunta. Se le pueden dar comandos simples, como por ejemplo, abre la boca o con tu mano derecha toca tu nariz. Si vemos que en este paso hay éxito, entonces se puede aplicar unos comandos un poco más complicados. Por ejemplo, con tu mano derecha tócate la nariz y luego tócate la oreja izquierda. Y así. Y luego definimos cuánto entiende y comprende el paciente de esto. Posterior a eso, vamos a evaluar el habla espontánea. Esto si el paciente parece entender pero no puede hablar. Entonces, allí podemos preguntarle si tiene dificultad para encontrar las palabras adecuadas. Esto a menudo trae un asentir con la cabeza y sonreír, lo que indica el placer de comprender el problema. Si el problema es menos grave, es posible que pueda decirle su nombre y abordar, pero lentamente. Posterior a eso, pasamos a hacer algunas otras preguntas, como por ejemplo, ¿habla usted con fluidez? ¿Usa las palabras correctamente? ¿Utiliza palabras incorrectas o que no tienen ningún sentido? Luego, en esta sección, vamos a evaluar la capacidad para encontrar palabras y nombrarlas. Aquí le pedimos al paciente que nombre todos los animales que se le ocurran en un minuto. Lo normal sería que mencionen de 18 a 22. Luego se le pide que mencione todas las palabras que se le ocurran de una letra en particular en un minuto. Generalmente se les pide letras como F o S. En esta parte, decir menos de 12 palabras en un minuto para cada letra se considera un valor anormal.
Son pruebas de búsqueda de palabras que son muy sencillas y las pruebas se pueden cuantificar contando el número de objetos dentro de un tiempo estándar. Se le pide también que nombre objetos familiares que tenga a la mano, como por ejemplo un reloj, la correa del reloj, hebilla, camisa, corbata, botones, o sea, que comience por los nombres fáciles, objetos que tenga más de uso más cotidiano, y luego poco a poco va preguntando acerca de los objetos usados con menos frecuencia, que serán los objetos más difíciles. Acá vamos a evaluar la repetición. En este momento se le pide al paciente que repita una frase simple. Por ejemplo, el sol está brillando. Y luego frases cada vez más complicadas. Es importante evaluar la gravedad de la discapacidad del habla. Aquí procederemos a realizar pruebas adicionales, en este caso prueba de lectura y escritura. Es importante en este punto comprobar que no haya una discapacidad visual o que si el paciente utiliza lentes de lectura habitualmente, pues en esta prueba los utilice. Luego se le pide al paciente leer una oración. También se le pide que obedezca una orden escrita, por ejemplo, cierra los ojos. Y también se le pide que escriba una oración. Aquí en este punto es importante también que nosotros verifiquemos que no haya una discapacidad motriz que le evite o que le impida realizar esta tarea. Si notamos que hay una lectura deficiente, se denomina dislexia. Y si hay un deterioro en la escritura, se denomina disgrafia. Antes de continuar con el examen, hay que describir los hallazgos, siempre ir describiendo los hallazgos. Y eso fue todo lo correspondiente a afasias. Ahora pasaré a hablar sobre las apraxias. La apraxia es la incapacidad para llevar a cabo actos motores ante una orden verbal o imitación en un paciente con una adecuada comprensión y sin déficits motores o sensitivos primarios que interfieran en el desarrollo del movimiento. En esta anomalía, el paciente es incapaz de llevar a cabo tareas o movimientos cuando se le solicita, aunque se entiende el pedido o la orden y esté dispuesto a llevar a cabo dicha tarea. Los músculos necesarios para realizar la tarea funcionen adecuadamente y la tarea posiblemente ya haya sido aprendida. Existen distintos tipos de apraxia, entre los cuales tenemos la apraxia ideomotora, que es la incapacidad para realizar o desarrollar un acto motor previamente aprendido en respuesta a una orden verbal. Es el tipo más común de apraxia y, como ya lo dije, consiste en la incapacidad para realizar acciones simples de manera intencional o dirigida. También se presenta como alteraciones dentro de la secuencia de movimientos de una acción que se realiza por imitación o siguiendo una orden. Un paciente con apraxia ideomotora podría secuenciar y nombrar los movimientos y pasos necesarios para realizar una acción, pero presentaría dificultad o incapacidad para realizar la acción de manera motora. En muchos casos puede pasar desapercibida al presentarse como alteraciones en algunas partes del cuerpo y no afectar a las actividades del día a día. Los principales síntomas de la apraxia ideomotora son la incapacidad para realizar los movimientos y las actividades sencillas de una tarea, como por ejemplo la incapacidad para abrocharse un botón, el uso inadecuado de utensilios y herramientas, como por ejemplo utilizar un tenedor como cepillo de cabello, y la verbalización de los movimientos que se realizan aunque estos sean incorrectos. La apraxia ideatoria. Esta es una incapacidad para llevar a cabo una secuencia ordenada de actos motores, por ejemplo, encender un cigarrillo, a pesar de poder realizar cada acto por separado de forma correcta.
En la apraxia ideatoria, la huella de memoria biológica de los movimientos está intacta en el paciente. La alteración se presenta en el plan o en la planificación para llevar a cabo las acciones complejas. Los movimientos básicos y sencillos no están alterados, sino que la alteración se presenta de manera global en todo el cuerpo, no en fragmentos separados. Los principales síntomas de esta apraxia son el deterioro o dificultad para entender y establecer el orden y relación de los movimientos necesarios para realizar una acción. También una alteración del orden de los movimientos en una actividad concreta. Puede ser por repetición, cambio del orden, discontinuidad u omisión. Por ejemplo, ponerse una media después del zapato. Y por último, la utilización de gestos y expresiones para comunicar que no realizan una acción de manera correcta o que no entienden la información proporcionada. La apraxia constructiva se debe a una incapacidad para dibujar o construir figuras simples. También tenemos la apraxia del vestido, que se debe a la incapacidad para vestirse de forma correcta cuando se le entregan las distintas piezas del vestuario. Apraxia de la marcha es la incapacidad de iniciar la deambulación en posición bípeda por haber perdido los patrones motores aprendidos para caminar, preservando la dinámica de cúbito. Característicamente aparece en la hidrocefalia normotensiva, junto a la incontinencia urinaria y la demencia, y también aparece en lesiones frontales bilaterales. Apraxia bucolinguofacial. Se trata de la incapacidad para abrir o cerrar la boca o también los ojos cuando se lo indica el examinador, porque ellos lo pueden hacer, pero de forma espontánea. Y por último tenemos la apraxia del habla. También es conocida como apraxia adquirida del habla, apraxia verbal o apraxia del habla infantil cuando se diagnostica en niños. Es un trastorno de la manera en que se producen los sonidos al hablar. Una persona con apraxia del habla tiene problemas para decir lo que quiere de manera correcta y coherente. La apraxia del habla es un problema neurológico que afecta las vías cerebrales encargadas de programar la secuencia de movimientos necesarios para producir el habla. El cerebro sabe lo que quiere decir, pero no puede planear adecuadamente ni poner en secuencia correcta los movimientos requeridos para hacer los sonidos del habla. Hay distintos síntomas que pueden presentar los pacientes con apraxia del habla. Por ejemplo, distorsión de los sonidos. Esto es algo que también pueden haber sustituciones de sonidos cuando la apraxia viene acompañada de afasia. Otro síntoma son errores incoherentes en el habla. Por ejemplo, la persona con apraxia puede decir correctamente una palabra difícil, pero luego tener problemas para repetirla. O puede ser capaz de pronunciar un sonido un día, pero tener problemas con el mismo sonido al día siguiente. Titubeo al buscar los sonidos correctos. Las personas con apraxia del habla a menudo parecen estar buscando el sonido exacto o la palabra correcta y pueden tratar de decir una palabra varias veces antes de decirla correctamente. Errores de entonación, la acentuación o el ritmo. Y también la velocidad del habla es muy reducida. La apraxia es causada por daño al cerebro. Cuando la apraxia se desarrolla en una persona que previamente era capaz de llevar a cabo las tareas o destrezas, se denomina entonces apraxia adquirida. Las causas más comunes de la apraxia adquirida son tumor cerebral, afección que causa empeoramiento gradual del cerebro y el sistema nervioso, causado por una enfermedad neurodegenerativa, demencia,
accidente cerebrovascular y lesión cerebral traumática. ¿Cómo examinar a un paciente con apraxia? Bueno, le pedimos al paciente que haga una tarea imaginaria. Le preguntamos, le decimos que nos muestre cómo se peinaba, cómo se bebía una taza de té, cómo encendía un fósforo y lo apagaba, tareas cotidianas que solía hacer. Hay que observar bien al paciente. Si vemos alguna dificultad, entonces hay que darle un objeto apropiado a lo que le estamos pidiendo y ver si es capaz de realizar la tarea en el aviso apropiado. Por ejemplo, se le da un cepillo para el cabello y ver si él en efecto se cepilla el cabello. Si notamos que hay más dificultades, entonces allí procederíamos a demostrarle al paciente cómo hacerlo y que nos copie. Entonces nosotros hacemos la acción de cepillarnos el cabello y ellos deberían copiar lo que nosotros estamos haciendo. Al observar estas demostraciones que nos está haciendo el paciente, entonces podríamos concluir algunas cosas. Si el paciente realiza el acto de forma adecuada, entonces eso es normal. Si no puede realizar la acción, aunque comprende el comando, entonces estamos hablando de una apraxia ideatoria. Si realiza la tarea, pero comete errores, entonces es una apraxia ideomotora. Y si la incapacidad se debe a la tarea específica de vestirse, estaríamos hablando de una apraxia del vestuario. Existe otra prueba para aplicarle a los pacientes con apraxia o que se sospeche de ella. Se llama prueba de 3 manos. En esta prueba nosotros le vamos a pedir al paciente que copie los movimientos de nuestra mano y se los demostramos. En primer lugar, hacemos un puño y golpeamos la mesa con el pulgar hacia arriba. En segundo lugar, estiramos los dedos y tocamos la mesa con el pulgar hacia arriba. Y en tercer lugar, se coloca la palma de la mano sobre la mesa. Si el paciente no puede realizar esto en presencia de su función motora, entonces estaríamos hablando de una apraxia de las extremidades. Áreas lesionadas en la apraxia. La principal región donde se presentan lesiones relacionadas con la apraxia son en los lóbulos parietales y en las vías que conectan los lóbulos parietales con otras regiones del cerebro. Los lóbulos parietales, recordemos, son los encargados de la asociación e integración de la información que se recibe por los sentidos. Si se produce una lesión, aparecerá déficit en la integración y comprensión del mundo que nos rodea. No es habitual que se produzca apraxia causada por lesiones en otras regiones cerebrales. En algunos casos, la disfunción motora se produce por lesiones en la corteza premotora, que es una región del lóbulo temporal encargada de la planificación, ejecución y control de la secuencia de un movimiento. Y en el caso de la apraxia ideomotora, vemos que hay una lesión del lóbulo parietal dominante o corteza premotora, o también puede ser una lesión cerebral difusa. Acá, en el caso de la apraxia ideatoria, sugiere una enfermedad parietal bilateral. En otros casos, se sabe que las lesiones en el cuerpo calloso pueden afectar a la planificación y también la realización de los movimientos voluntarios. El cuerpo calloso es el conjunto de fibras nerviosas que une los dos hemisferios cerebrales y que proporcionan información bidireccional para coordinar funciones de ambos hemisferios. Aunque en la mayoría de los casos se habla de apraxia adquirida, también existen casos de apraxia infantil observable desde los primeros meses de vida. Sobre todo se han observado casos infantiles de apraxia del habla. En estos casos la causa es desconocida, puesto que no se observan lesiones cerebrales u otros tipos de señales. Y bueno, hasta acá llegó mi seminario del día de hoy. Me despido con este pensamiento de Samuel Johnson que me pareció muy oportuno. El lenguaje es el vestido de los pensamientos.
Muchas gracias por la atención, espero que el seminario haya sido de su agrado y que tengan un feliz y bendecido día.